¿qué debemos hacer en estos momentos? Pues no es un secreto que estamos viviendo uno de los periodos más críticos en materia energética de los últimos años. Durante las primeras semanas de abril, los embalses que abastecen las hidroeléctricas alcanzaron su mínimo histórico en los últimos 20 años, con un volumen almacenado menor al 30%. Según el último informe de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, la reserva de gas natural de Colombia ha disminuido en un 49% en los últimos 15 años, y es que desde el año anterior solo tenemos reservas para los siguientes 7 años. Y las dudas son interminables, lo que hace que muchos pongan sobre la mesa cuáles pueden ser los riesgos de acelerar la transición energética. Pues bueno, quédense en este episodio para que conozcamos cuál es el posible impacto de esto para el país y para todos nosotros. Bienvenidos a What, un podcast de Empresas Gasco y Naranja Media. Nos encanta leerlos y que nos cuenten qué piensan al respecto, así que no se olviden de dejar en los comentarios su opinión sobre el impacto de acelerar la transición energética y que la conversación surja entre todos. Cuando hablamos de acelerar la transición energética, hay que aclarar que hay muchas perspectivas a tener en cuenta. Por un lado, el BID ha expresado que hacerlo puede tener muchos efectos positivos, como mejorar la calidad del aire y reducir la brecha energética y una oportunidad económica para aumentar la creación de empleos y exportar energías limpias. América Latina es una región líder en la generación de energía renovable, con una tasa del 60%, o el doble del promedio mundial. Es decir, vamos por un buen camino y hay una oportunidad muy valiosa, pero los riesgos y dudas pueden empezar a surgir cuando ponemos sobre la mesa qué puede pasar si apagamos las otras fuentes de energía inmediatamente. Por ejemplo, ¿qué creen que puede suceder si de un día para otro una persona de las 11 millones de familias en Colombia que cocinan con gas empieza a cocinar únicamente con electricidad? Entonces la pregunta es, oiga, ¿por qué la cambia? Entonces, no, pues una estufa de inducción eléctrica, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que saber es que la calderita de los huevos pericos, no solamente hay que comprar la estufa, sino que todos los utensilios y la batería de cocina, pues hay que cambiarla para que funcione pues, en la cocina de inducción. ¿Cuánto vale alrededor una estufa de inducción, la más barata? 2 millones de pesos. Aparte de eso, pues ya no consuma gas, que es uno de los recibos pues, menos onerosos, más baratos, por decirlo así, de los colombianos. Ahora consume electricidad para sus alimentos, para calentar sus alimentos, para hacer el arroz, la carne, lo que pues, vaya a utilizar, o los mismos huevitos pericos del desayuno. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el recibo de electricidad se le va a aumentar. El de gas, pues puede que se le vuelva cero si solamente uno lo utilizaba para la cocción de alimentos. Y entonces lo que nosotros hicimos es que para Colombia, para ningún estrato socioeconómico es viable. ¿Qué quiere decir viable? Pues no es que tenga un beneficio económico. Él es Sergio Cabrales, profesor asociado y consultor para empresas privadas de la Universidad de los Andes, con más de 20 años en el sector minero energético. Sergio nos explicaba que esto costaría 4 millones de pesos aproximadamente, incluyendo la estufa de inducción y el sobrecosto de la energía. Y si bien reduciría 160 kilos de CO2 anuales por familia, no es una disminución significativa para el cambio que involucra. Pero para entender esto y dimensionar el impacto de acelerar la transición, es importante echar un par de páginas atrás y recordar de dónde vienen las principales emisiones de CO2 en el país. Pero para entender esto y dimensionar el impacto de acelerar la transición, es importante echar un par de páginas atrás y recordar de dónde vienen las principales emisiones de CO2 en el país. Uno se da cuenta que lo principal y más del 50% son las emisiones AFOL. Bueno, ¿y qué es eso de las emisiones AFOLU? Son todas las asociadas a la agricultura, forestales y cambio de uso del suelo. Y eso es la mitad de Colombia, de las emisiones de Colombia. Básicamente esto es como si el planeta estuviese jugando un mundial en contra de las emisiones de CO2. Solo que cada país tiene un partido diferente. Varios se enfrentan a la generación eléctrica con carbón por sus altas emisiones, pero Colombia tiene un rival distinto, pues las principales emisiones son el cambio del suelo y la deforestación. En pocas palabras, hablamos de las emisiones que surgen cuando manipulamos los suelos para otra función como la agricultura, y el impacto de tener un bosque que solía capturar CO2 a una hectárea con animales como vacas que emiten una alta cantidad de gas metano. Y la razón por la cual Colombia está en este partido y no en otro es porque la generación de energía eléctrica en Colombia es relativamente una de las más limpias del mundo. Más del 60% de la capacidad de Colombia es hidráulica, o sea, agua. Solamente, por ejemplo, en estas épocas de verano o cuando se presenta el fenómeno del Niño, pues prendemos las térmicas. Tenemos dos térmicas, una pues alimentada con gas natural y la otra alimentada con carbón.
Entonces, pues prendemos esas térmicas para complementar la energía hidráulica pues, que utilizamos diariamente. Para entender el reto al que nos enfrentamos en Colombia, pensemos en cuántas emisiones de CO2 necesitamos para generar 1 kWh. En Colombia estamos alrededor de 140 gramos por cada kilovatio hora. Y si es la primera vez que escuchan esto de kWh, puede que sientan que les estamos hablando en chino. Por eso, para entenderlo, pongamos un ejemplo. Digamos, una casa en la costa que puede tener un aire acondicionado o un ventilador puede ser 200 kilovatios hora, lo que se consume en un mes. Un hogar en Bogotá que no necesita ventilador ni aire acondicionado, podemos estar hablando de 130, 150 kilovatios horas al mes. Para dimensionar esto, demos un par de pasos atrás y veamos el panorama completo. Colombia produce unos 140 gramos de CO2 por kilovatio hora, mientras que la mayoría de países producen unos 420 gramos. Estamos hablando de que en promedio Colombia produce 3 veces menos que el resto del mundo. Y con esto no decimos que seamos perfectos ni que sea razón para saltar de euforia y gritar de emoción. Aún tenemos muchos retos, como qué podemos hacer en periodos como el fenómeno del Niño cuando dependemos tanto de las hidroeléctricas, y llegar a la meta de que al 2050 solo emitamos 100 gramos de CO2 por kilovatio hora. Y el reto mayor es hacer esto en un punto cuando los recursos son menos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando que las reservas de Colombia cada vez son menos. Nosotros no somos un país que tiene muchas reservas, ni de gas ni de petróleo. Entonces son menos de 7 años. Este año pues no demora en sacar la Agencia Nacional de Hidrocarburos pues el nuevo informe, pues que se espera que todavía sea pues, más crítico. Pero entonces uno dice, sí, si nosotros seguimos utilizando todos los días combustibles fósiles para nuestros transportes, para cocinar, para calentar el agua, o sea, el lado de la demanda, y pues afectamos solamente el lado de la oferta, pues no estamos haciendo nada. Porque pues, el gas que utilizamos todos los días, 11 millones de hogares utilizan gas en Colombia, o sea, eso puede ser 36 millones de personas. O sea, más del 70% de todos los colombianos utilizamos gas todos los días. Para cocción de alimentos sobre todo, o para calentar agua en las zonas de una altitud superior. Nadie se está preguntando sobre el lado de la demanda. Si hasta el momento les ha gustado lo que han escuchado, los invitamos a dejarnos una reseña en su plataforma de podcast favorita. Y si no quieren perderse nada de What, pueden unirse en el link de la descripción a nuestra comunidad en WhatsApp para saber cuáles son los libros imprescindibles para la vida y la transición energética según nuestros invitados, proponernos temas e invitados para futuros episodios y estar actualizados de cómo va la transición energética en Colombia y América Latina. Retomando donde íbamos. Al acelerar la transición nos enfrentamos al reto de que haya un equilibrio entre la oferta y demanda energética, y especialmente entre las energías renovables y no renovables, pues es un asunto complejo cuando estas últimas, a pesar de sus emisiones, son altamente demandadas para el país y generan un aporte económico significativo. Para Colombia es, digamos, si uno ve, y eso es uno de los temas acá interesantes, es que nosotros, si uno vemos las exportaciones de Colombia y el dinero que le ingresa, pues vemos que los hidrocarburos y el carbón térmico pues son una de las principales fuentes para pagar la salud, la educación que nosotros recibimos. Y para profundizar en esto, el 50% de exportaciones que hace Colombia son barriles de petróleo. Tan solo Ecopetrol giró el año pasado 58 billones de pesos al Estado, lo cual representa más del 10% del presupuesto de la nación. Y esto nos genera muchas incógnitas, pues en caso de acelerar la transición energética y no seguir explorando hidrocarburos, ¿cuál sería el impacto para el país? Entonces hay que tener cuidado con la transición. Si nosotros llegamos y decimos, oiga, vamos a acabar este sector o a marchitar este sector, o que paulatinamente pues, esa oferta de Colombia se reduzca, pues tenemos que mirar cómo vamos a suplir esos 80 billones, son más del 10%, 16% del presupuesto de este año. ¿Sí? Entonces, digamos, eso es, y casi 8% de la economía, ¿no? Del PIB. Y también hay que ser muy puntuales en esto. Si nosotros hacemos eso, apagamos la industria mineroenergética, ¿tiene algún beneficio para el mundo? ¿Algún otro país, Arabia Saudita, pues suplirá los 400.000 barriles que nosotros exportamos? Pues que eso es el 0.4% del mundo. Imagínense, el mundo demanda 100 millones de barriles al día. Nosotros producimos 770.000 barriles. Ni siquiera el 1%.
Si nosotros lo apagamos, esa capacidad la tiene Arabia Saudita, ya instalada. O sea, solamente abren una llave y ya, no suplen a Colombia. Eso sí, el daño a Colombia es colosal. Y como apostarle únicamente a una matriz de energías limpias es un asunto de cuidado porque implica desmontar las plantas de carbono y gas, aumentar el parque eólico exponencialmente en lugares como la Alta Guajira, que en sí mismo ya es un reto enorme, y tener en cuenta el apoyo económico que puede perderse de los hidrocarburos, entonces más bien podríamos estar pensando en una transición que sea como una especie de yin y yang, donde ambas encuentran su propio equilibrio. El sector de hidrocarburos y el sector minero puede ayudar a fondear y a financiar la transición energética del Colombia. Uno no quiere decir que si voy a instalar un panel, entonces tengan que dejar de sacar petróleo o dejar de extraer gas. Antes, esta industria pues, puede ayudar hasta fondear el gobierno, puede ayudar hasta fondear e incorporar nuevos proyectos también de generación. Por ejemplo, Ecopetrol lo está haciendo bien en esos términos. Entonces, mucha de la energía que Ecopetrol utilizaba era gas. ¿Sí? Entonces quemaba gas para calentar el agua y mover esa ruedita, esas turbinas. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Ecopetrol? Pues instalando paneles solares. ¿Sí? Entonces, digamos, está quemando cada vez menos gas. Y entonces miren que también pues, ahí puede haber algo interesante. Eso se puede hasta reproducir y puede aumentar la generación de solar. En ese caso, digamos, en el caso puntual de Ecopetrol y muchas compañías. Entonces, digamos, miren que las mismas compañías que extraen petróleo, pues pueden emitir. Y a la final todos tenemos una misma meta y deseo. Cada vez estar más cerca de la transición, de tal forma que nos beneficie a todos y reduzcamos nuestras emisiones de carbono. Para mí la transición es que nosotros ya no necesitamos más combustibles fósiles y las emisiones pues cada vez sean menos. Pero no solamente hay que perder ese rumbo, hay que también acordarse de la parte de deforestación. ¿Qué quiere decir? Hay formas de, digamos, si uno peca, por decirlo así, coloquialmente, con las emisiones, uno puede rezar por el otro lado. ¿Sí? Que eso es como una forma de llegar al net cero. Entonces, si yo emito por acá 1 tonelada de CO2, pues yo puedo sembrar árboles suficientes que capturan esa tonelada de CO2 y al final quedo en cero. Porque hay que tener en cuenta que no existe mucha tecnología en algunos procesos industriales. ¿Sí? Entonces, si uno va a ver acero, refinación de combustibles, no se puede electrificar, ¿sí? Todavía no hay forma de electrificarla. Se necesita todavía pues, combustibles fósiles, sobre todo pues, gas natural para esos procesos. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues de todos modos, pues hace la emisión, pero por el otro lado compensa. Esa compensación de certificados de captura de carbono es uno de los temas olvidados de Colombia y es uno de los temas más interesantes que nadie trae a colación. ¿Recuerdan el caso del que hablábamos al inicio? ¿De qué pasaría si electrificamos de la noche a la mañana algo como la cocina a gas? Podemos darnos cuenta que es un asunto complejo, con muchas variables que analizar, porque al final no hay una respuesta absoluta. Pero lo importante es saber cuál es nuestro panorama actual y reconocer que hay opciones para acelerar la transición al ritmo indicado para el país y generar un equilibrio en nuestra matriz energética. Todo esto pensando en que beneficia al planeta y la vida de las personas. Llegamos al final de este episodio. Recuerden escribirnos en los comentarios qué piensan ustedes, cuál creen que puede ser el impacto de una transición acelerada. Si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Sergio Cabrales le damos las gracias por compartir sus conocimientos. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gasco y Gas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What fue producido por Juan David Cruz, diseño sonoro por Santiago Bernal y el trabajo gráfico es realizado por Vanessa Erazo. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.